Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, vamos a dialogar en estos momentos con José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia de la República, a propósito de las últimas medidas adoptadas, entre otros temas relacionados con el Ejecutivo. Bienvenido, señor secretario, gracias por estar con nosotros. Se han anunciado protestas en parte de diferentes sectores de los trabajadores, transportistas, maestros, etcétera. ¿Cómo van ustedes a sobrellevar esta situación luego del anuncio de las medidas económicas? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fernando, y a la teleaudiencia de Telerama. ¿Cuál es el principio de las medidas que se tomaron? En primer lugar, el presidente Moreno gobierna para las próximas generaciones, no para las próximas elecciones. Por lo tanto, ese es el fondo para haber tomado decisiones necesarias. ¿Por qué las medidas? En primer lugar, se necesita preservar la dolarización teniendo equilibrio fiscal. Segundo, hay que proteger la salud y la seguridad social, cumplir con el pago de pensiones jubilares y dotar de crédito a la clase media. Esos son el gran principio, los 4 objetivos, y sobre todo que este dinero de la recaudación va a pasar a una cuenta del Ministerio de Finanzas. Pero ¿cómo entender, señor secretario, si bien es cierto, usted dice, sí, dotar de crédito a la clase media, que no se va a afectar a las clases populares, pero al final se termina afectando, porque un incremento de los combustibles lo que hace es encarecer sobre todo los productos de primera necesidad? A ver, estas medidas protegen a los que menos recursos tienen, no hay incremento al gas, no se sube el transporte público, habrá medidas compensatorias. Por lo tanto, ante una economía que se encontró enferma, hay que tomar decisiones duras. Fernando, son 40 años, 13 presidentes que no se ha tomado una medida. Le doy una cifra a la ciudadanía. En los últimos 10 años, los subsidios totalizaron 50.300 millones de dólares. ¿Qué se pudo haber hecho con esa cantidad tan grande, que son tantos ceros que es incuantificable? Se pudo haber construido 12.500 escuelas, 2.500 hospitales o 2,5 millones de soluciones habitacionales. Entonces, es una cifra grande. Hay que tomar decisiones porque no puede seguir una economía en picada. Ahora, históricamente, señor secretario, se ha demostrado que cuando hay un incremento en el precio de los combustibles, sobre todo lo que se refiere a la gasolina extra, que la utiliza el común y la generalidad de los ecuatorianos, siempre, y pese a compensaciones, siempre va a haber un incremento de los precios de los productos de primera necesidad. Eso lo ha demostrado la historia. Frente a ello, ¿qué se va a hacer? Bueno, habrá los controles que la ley asiste al gobierno. Sobre todo nosotros apelamos a la conciencia ciudadana. Si se ha dicho claramente que no se sube el gas, no se sube el transporte público, él dice que moviliza las mercancías, no, entonces no debería haber efectos especulativos. Esta es una cruzada de todos los ecuatorianos. Al país lo sacamos todos adelante, con decisión, porque esta es una decisión dura, pero demuestra que el presidente Moreno toma decisiones para las próximas generaciones. ¿Se ha decidido ya el tema de las compensaciones y cuánto efecto en la práctica se va a reflejar de esto? A ver, las compensaciones se están estudiando, se tomará la más apropiada, que sea focalizada y que no sea un efecto contraproducente. Es decir, no vamos a caer en contradicciones, que estamos eliminando un subsidio para crear otro. Lo que queremos es focalizar, preservando la economía de los que menos tienen. Pero eso va a ser un egreso. Eso va a ser un egreso, o por ponerlo en términos más prácticos, se va a dejar de ingresar menos, porque tenemos que blindar a la clase que menos tiene. Ese es el principio y la instrucción del presidente Moreno. Pero, por ejemplo, aquí en Quito, y comentábamos al inicio, no funcionó el tema de estos tipos de subsidios directos, por lo menos con el servicio de transporte urbano. Lo que se ha mencionado son opciones, se está estudiando la más práctica y que necesariamente sea eficiente para las finanzas públicas. ¿Cuándo se entra ya en vigencia en la práctica el tema del incremento de los combustibles o la disminución del subsidio? El decreto ejecutivo correspondiente está listo, es para la firma del señor presidente, y a partir de ello las instancias, en este caso Petroecuador, el Ministerio de Energía, harán la implementación correspondiente. ¿No le preocupa al gobierno, como yo decía, estos anuncios de movilizaciones, de paralizaciones que han hecho diferentes sectores?
el gobierno del presidente Moreno ha dado muestras de tolerancia en el marco de la ley. Esperamos que las muestras de desacuerdo, porque es normal, sean dentro del marco de la ley y sin afectar los bienes públicos. ¿El gobierno está pensando en otro tipo de medidas económicas en los próximos meses o para el próximo año? ¿Se ha analizado eso? Y por el momento no se están pensando en otras medidas económicas. Hay factores exógenos, Fernando, que afectan directamente a la caja fiscal. Por ejemplo, por cada dólar que perdemos en el precio del petróleo, la afectación directa al presupuesto del Estado son de 70 millones de dólares. El presupuesto, la proforma inicial fue con un precio del petróleo de 58 dólares por barril. Luego se manda con 50.03. Hoy el precio del barril de petróleo es de 44 dólares. Tenemos una afectación directa, por lo tanto tenemos que compensar eso de manera seria como lo estamos haciendo. A propósito de eso, la proforma fue a la Asamblea, en la Asamblea no hubo los votos para aprobarla. ¿Qué significa eso para el gobierno? Significa que entrará por el Ministerio de la Ley la propuesta que se planteó, revisada y acogiendo los criterios que planteó en primera instancia la Asamblea Nacional. Pero no es un mensaje de la Asamblea, de los grupos políticos que en determinado momento se mostraban como afines al gobierno y ahora han negado la proforma. Respetuoso el presidente Moreno de la división de poderes, nosotros acatamos el mecanismo que no hubo los votos e entrará por el Ministerio de la Ley. En otro tema, señor secretario, una situación que ha llamado la atención en los últimos días y que se ha generado, sobre todo, ha generado reacción en las redes sociales. La fiscal general subrogante Maribel Barreno anunció una indagación sobre el audio filtrado donde supuestamente se escucha al presidente de la República, Lenín Moreno, referirse al secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio en la frontera norte, ocurrido en marzo pasado, debido a que la información que se maneja en el Consejo Nacional de Seguridad del Estado goza de protección y por lo tanto de reserva. Por su parte, el gobierno, a través de un comunicado, ha señalado que el audio donde se da a entender que el primer mandatario no quiso negociar la liberación del equipo de prensa fue grabado luego de confirmarse las muertes de los comunicadores y está descontextualizado. Además, indica que la posición del jefe de Estado fue buscar una salida negociada al secuestro. Esto es lo que se conoce de última hora, pero yo quiero preguntarle, ¿cómo puede ser posible que en un Consejo de Seguridad Pública, donde hay temas reservados, muy sensibles para el Estado, se filtre un audio de este tipo? Usted lo ha dicho, Fernando, en la más alta instancia del Estado en términos de seguridad no puede darse estos temas. Lo sucedido, por decirlo menos, me parece una ligereza y una irresponsabilidad tratar un tema de nivel de seguridad y difundirlo por las redes desactualizado, descontextualizado, no responde a la realidad. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional? Actuando de manera responsable, siguiendo el protocolo de desclasificación para mostrar a la ciudadanía qué se dijo, cuál fue el contexto y sobre todo relacionar las fechas, como ahora maliciosamente se está tratando de hacer ver, que fue en el contexto de la negociación. Eso fue posterior. Por lo tanto, siguiendo los protocolos de desclasificación, se dará a conocer la información veraz y sobre todo que este es un tema serio, que no se trate con la ligereza que se está tratando. ¿Quiénes asisten a este Consejo de Seguridad Pública? El Consejo de Seguridad Pública asisten las máximas autoridades de las funciones del Estado. Por lo tanto, son los representantes del más alto nivel del Estado, digamos, presidente, vicepresidente, presidente de la Corte Nacional de Justicia, contralor, son las más altas autoridades del Estado ecuatoriano. Lo que nos hace pensar que alguna de esas altas autoridades fue la que grabó el audio y lo filtró, porque ¿cómo más? ¿Qué otra cosa se puede pensar? Si somos coherentes con lo que estoy diciendo, yo no quisiera adelantar ningún criterio. El hecho cierto es que hoy se ha filtrado de manera irresponsable una grabación y el gobierno está siguiendo el protocolo para que la ciudadanía conozca la realidad, lo que sucedió. ¿Hay alguien dentro del gobierno o de esta instancia que quiere hacerle daño al propio gobierno? Yo no me atrevería a especular sobre eso, Fernando. Repito, es un tema muy serio y vamos a seguir el protocolo apropiado. Ahora, en torno a eso, en torno a la investigación que se está realizando en la Fiscalía, este debe ser considerado como un delito. La ley establece claramente que los temas tratados al nivel del COSEPE
no pueden ser difundidos y quien lo hace de manera inapropiada ha incurrido en un delito. ¿Qué tipo de medidas se están tomando para que esto no se vuelva a repetir? Porque si ya se hizo una vez, podría darse nuevamente. En efecto, se están reforzando los protocolos de seguridad y de sigilo para que esto no se vuelva a ocurrir. Y una última cuestión, señor secretario. Yo había hablado a propósito del tema de las medidas económicas sobre lo que se podría venir el próximo año. Se ha dicho, por lo menos se especula en el sentido de que se vendría una nueva reforma tributaria. ¿Nos puede confirmar eso? Las medidas económicas que se han tomado responden a la realidad económica de hoy con perspectiva al 2019. No podría adelantar unas nuevas medidas. Nosotros esperamos que con las decisiones adoptadas la economía ecuatoriana se recupere, que el sector privado siga creando empleo, que es lo que nosotros esperamos. Con la firma del reglamento de la Ley de Fomento Productivo esperamos reactivar más la economía y que esta situación continúe respecto a recuperación económica. La reforma no se ha confirmado, una reforma de un incremento del IVA del 12 al 15%. No se ha confirmado. Sí, pero está dentro son temas, el gobierno de la siempre actúa con un análisis dinámico de la situación económica. Eso pasa siempre, pero no hay ningún tipo de decisión adoptada, salvo las medidas que se han tomado de manera responsable el día de ayer. Gracias a José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia de la República. Hacemos una pausa en Telerama Noticias. Al volver estará con nosotros Juan José Puga a propósito del Rally Dakar de motociclismo. Ya volvemos, no se vayan.